eso de nuevo. De las pilas. Pues las pilas eran de mi papá Román. Ya de ahí vivimos, ahí cumplí yo, ahí nací en El Paso. Ahí nací, en las pilas. Ahí nací, ahí tuvimos ganado. Yo llegué a la edad de 5 años, crecí ahí. Ahí nací. A los 5 años, cuando yo me caí al río, mi mamá ya no quiso vivir ahí. Ya dejó todo su ganado, nos venimos al rancho La Ilusión, donde le había heredado mi abuela, mi abuelito, a mi mamá. Ya dejaron allá las pilas abandonadas y el ganado a medias. Ya cuando llegamos ahí, pues ya vivimos ahí 10 años, porque me llevaron de 5 años. Ya de ahí cumplí 15 años y ya no sé por qué se estaba secando el agua. Y teníamos cañal, sembrábamos milpas, sembraban de todo, pues tomate, y esa era nuestra vida en el rancho. Ya de ahí, chile de agua, todo eso sembrábamos. Ya de ahí ya nos bajamos. No le gustó a mi papá porque secando el agua, lo vendió y se compró como 14 mulas, 14 burros. Y la cuestión que hizo como 14 y 5, 19 animales tenía mi papá para cargar, ya se dedicó al comercio. Se iba, llevaba café para Tustla, llevaba maíz, ya de ahí nos fuimos a vivir a Copainalá. De Copainalá vendía maíz, lo que traía, hubo mucha escasez de maíz, y él era el que surtía todo ese bastimento de maíz. Ya de ahí no le gustó mi papá tampoco, ya se fue empezó a comprar café, ya se fue a la Casa Farrera, le dieron 200,000 pesos, le tenía mucha confianza. La Casa Farrera era una casa donde compraban café, le dieron 200,000 pesos. Pero ahí viene la tontera del papá también otra vez, de mi papá, que él le dice, mi tío, ¿qué crees, primo? Me dieron 200,000 pesos para trabajar. Esos 200,000 pesos, en un año tengo unos 600,000 pesos, le dijo mi papá. Ay, hermano, préstame 1,000 pesos, préstame a mí la mitad para mí, dice. Y la mitad trabájalo tú. Mi papá empezó a trabajar, y una vez que ya había trabajado, mi papá devolvió los 100,000 pesos que le habían dado él, pero mi tío lo que hizo, micos y pericos, acabó el dinero, no le pagó, se largó, quedó a deber la Casa Farrera, y le exigía a mi papá por el dinero. ¿Quién era tu tío? Su primo de mi papá, Rincón se apellidaba, Rogelio Rincón. Y le hizo amigo de perico, no le devolvió. La cuestión que se largó el tío, y mi papá le insistía para que pagara la cantidad que debía. Dice mi papá, ¿por qué yo lo voy a pagar? Si yo ya pagué lo mío, pero tú eres responsable, tienes que pagarle, dice. Y la cuestión que mi papá se esperó y que se sale de ahí, nos dejó, se fue a vivir a Tapachula. Ya en Tapachula se encontró la comadre Fadua, nos dejó nosotros allá. Ya en eso ya regresó papá, como a los 2 años nos llegó a traer. Le quitaron las mulas a mi mamá, nos quitaron el rancho. La cuestión que nos dejaron sin nada, pues, ya no teníamos nada. Ya vivíamos de lo que trabajábamos, hacíamos pan, de eso vivíamos. Ya después llegó mi papá a traernos, nos llevó para Tapachula. Y ahí es que se empezó con el café. Ya quedamos pobres, pues. Después que teníamos tanto, quedamos sin nada. Y el ganado se acabó. Decían que se moría, y la cuestión que nunca progresó. ¿Y ese de las pilas qué pasó? ¿Que ya nunca lo...? Se quedó abandonado. Ahí se quedó abandonado. Tanto que teníamos un rollo así, donde guardábamos papeles. Todavía cuando llegamos a Copainalá, revisaba yo, era chamaca todavía, pues revisaba yo. Pues era todo una extensión grandísima. Y le decía yo, mamá,
¿por qué no vamos, ahora que ya estamos grandecitos, vamos a ver ese terreno? Vamos a hacer mucho ahí. Ya no quiso mi papá, se perdió. Ya de ahí le dieron a la gente, lo repartieron con los mozos. Eso dijo mi papá, que lo repartieron. Los mozos salieron más listos porque ellos tienen sus pedacitos ahí. Y así es que vivimos ya de lo que ganábamos, pues. Pero ese, el paso, ¿en dónde está ese? ¿Cómo se, o sea, cómo? ¿Conoce Chicoacén tú? Ajá. Pues abajo de Chicoacén se venía pasa uno al río Chiquito, como viniéndose a Copainalá. Ahí estaba un paso donde cuando llegaba la gente de Copainalá, ahí era donde pasaba mi papá la gente, pero le decían el paso. Pero eran las pilas, se va a las pilas, pero le pusieron el paso donde mero vivían. Y ahí quedó el nombre del paso. Y se acabó, quién sabe si existirá todavía. Y de sus hermanos de tu papá, ¿a quién recuerdas tú? Me acuerdo, mi padrino Emilio, eran 2 hermanos nomás. Dos nomás. Mi padrino Emilio, mi tía Celerina, la primera era tía Victoria. Luego mi padrino Emilio, luego tía Cheli, la mamá de mi primo chico. Ay. De ahí, mi padrino Emilio tuvo muchos hijos. Mi prima la Lupita, la Anita, Oscar, Chato, Chema, Collello, Eliezer. Varios hijos, todos mis tíos Emilio. Ya de ahí se enfermó él, se fue a México, allá se murió, le agarró cáncer. Y allá se quedó en México él. Ya su familia pues viven en Tuzla, todavía viven sus hijas. Y ay, cada quien en Copainalá tienen casa todavía. Ya se están muriendo mis primos, ya se murieron. Ya todo. Ya todo, ya solo de mi padrino Emilio vive nada más, la Lupita, la Eliezer y Collello le decíamos, nunca supe cómo se llamaba, Collello le decíamos. Esos son los únicos que viven, la Anita. Y la Gloria Castillejo, la de Garriaga. Ajá. Ella vive, es la mayor de ellos. Esa es La mujer del doctor Ajá, Juan. Sí. Pero ella es la hija de mi padrino Emilio, sí. Ella es mi padrino Emilio. Y ya de parte de tía Cheli, tiene mi tía Celerina es mi primo chico. Estaba la Lolita, Alicia, Enic. Son creo 5 hijos de ellos, por los otros no los conocí, pero son 5 ellos. De ellos vive la Enic y mi primo chico. Y las hermanas ya se murieron, ya solo quedan 2. Por eso dice mi primo Chicho, hermanita, yo para mí tú eres mi hermana, dice. Te quiero como si fueras mi hermana, dice. Y ya mi papá se dedicó a otro trabajo, pues. Y mi tía... ¿Y la tía Victoria? La tía Victoria se casó con el hermano de papá Silviano, tío Cirilo. Y ahí tuvo Claudio. O sea, ¿era de tu mamá? Era el tío de mi mamá. Ajá. Se casó con él, tuvo su hijo Claudio, Orbelín, Gil, Rafa y mi prima Bella. De ellos nada más vive mi prima Bella. Tú esa la fuiste a ver en Tuxtla, ¿no? Sí, lo vi en Tuzla, estuvieron ahí. Y su nieta, la hija de Orbelín, la mamá vive, se llama Zoila. Ella se quedó en Copainalá, donde era de Joaquín antes, ahí se quedó. Y mi sobrina, pues, esta Lili, la que te habla a ti también, creo te habla, ¿no? Ella es Lili. Ya todos mis primos se murieron. Ya solamente de ¿Pero Lili es tu prima? ¿Qué? ¿Lili es tu prima? Lili es mi sobrina. ¿Hija de quién? De Orbelín, de mi primo. ¿Pero ese vive? Ya no. Orbelín ya no, todos se murieron, ya Claudio, Rafa, todos se murieron. Y ya Chico me está comentando que la hija de Rafa ya se murió, una de ellas, se quedó una nada más.
Ya la familia está yendo todo. Y dice, chico, ya solamente nosotros quedamos, no nos olvidemos, hermanos. O sea, tú y ella, tú y el chico nomás quedan. Yo y Chico, la Nick, su hermana y la Bella, de familia, pues. Y Eliezer, y el que te digo que le decimos Coyello, es los que vivimos. Ya somos contaditos, pues. Dice, no nos separemos, hermanita. Siempre nos estemos hablando. ¿Y tú cómo conociste Tepatán? ¿Tecpatán? Ah, porque allá vivía la mamá la hermana de mi mamá, tía Sila. Esa ya es otra, la familia de mi mamá. Mi mamá fueron tío Romeo, tía Ninfa, tío Romeo, tío Dimas. Mi mamá, fueron como 5 o 6 hijos que tuvo mi papá Silviano. Ya de ahí, ya mi tía Sila se casó con tío Cesario, que era de Tecpatán. De esa era la Silita, la Tere, que vive todavía. Pero mi tía Sila tuvo su hija, que fue la Cielo. Tuvo Javier, Lupe, nomás 3 hijos tenía, pero todos se murieron ya. Javier es el que quedó y la Chata, ella vive en México. Ahí vive ella, es la única que vive de tía Sila. Ya de parte, y se muere mi tía Sila, se casó con su cuñada, mi tío Cesario. Después que se casó, tuvo la Sila. Tuvo la Tere, tuvo Javi, no recuerdo cómo sea el otro su hijo. La cuestión, 3 hijos tuvo, pero todos se murieron. Y ahorita la que queda es solamente la Sila, la Tere, es la última que queda. Ya se acabó la familia de tía Sila y de tía Luz, ya no está. De tía Luz es solamente la Cielo y la Chata. Mi prima tiene mi edad y son los que conozco. ¿Dimas? ¿Ah? ¿De Dimas? De mi tío Dimas era Silviano. Un hijo tuvo tío Dimas. Se casó con la hija de una señora de Cacahuatán, Yatilita. De ese no fue buen marido también. Le heredaron el rancho de Copanó. Lo vendió, le hizo amigos de Perico. Lo bueno que la mujer compró una casita, le dije que vendiste la casa, dice el rancho, compremos una casa. Compraron la casa. Ya de ahí lo abandonó con un hijo también. Se fue Silviano con otra mujer. Se murió Silviano con la otra mujer. Se quedó la pobre, esta prima. Se quedó solita. Y ella vive todavía y Silviano se murió. Ella y su hija. Y como dice, a veces que nos encontramos todas, pues, dice, ya solamente tú tienes tus hijos y mi hijo, ya se acabó la familia, dice. Mi mamá, pues, ya se acabó nuestra familia, dice. Ya, y ustedes son la familia de mi descendencia de mi mamá, pues, de parte de mi mamá. Fue triste, si mi papá hubiera sabido pensar, fuera un millonario, papito. Pero ya esas pilas se quedó abandonado, pues. Pero ahora es colonia de los que fueron mozos del rancho. Ya, y esa es nuestra vida, papi. Está bien. Después llegó mi papá ya pobre, se fue a Alpujarra. Y de Alpujarra, cuando que había desfalcado los 100,000 pesos, se huyó papá y nos dejó, se fue a Tapachula. De Tapachula no sé cómo se encontró don Cacho, don Nicacho. Nos llevó a Alpujarra a vivir, ahí estuvimos como 6 meses, 7 meses. Ya de ahí que bajamos a vivir a Cacahuatán. De ahí nació Omar. Nació la Luba, creo, ahí todavía también. Guti, mi tío Guti. No, Guti ya lo llevaron ya chiquito, sí.
pero ahí terminó pues. Se vendía café, mataba res, de todo, era muy trabajador. Mi papá nunca se dejó morir, pues. Y ahí terminó nuestra descendencia y ustedes son las mismas mi descendencia. Y ahí pues fue triste, papi. Vale, pues vamos a Pero aquí quitar está, esto. no lo sé contar bien, No, pero... no, pero pues ya me contaste